Bueno, estamos en Realicó, en un lugar donde vive una persona muy especial para los afectos de uno y muy especial para todo Realicó. Ella es Estela Raca. ¿Qué tal, Estelita? ¿Cómo te va? Muy bien, Estela muy bien. Álvarez Estela Álvarez de soy, sí, Raca. de Raca. Muy Pero viste, bien. perdemos el apellido de Sí, de soltera las soltera lo mujeres. perdemos. Y ya Sí, somos de Raca. sí, muy bien ando, sí, sí. Recordando un poco esta historia de tu vida, que ha sido una historia de hilos, de agujas, de dedales, de tijeras, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de tantas cosas que has hecho, pero Sí. lo que primó en tu vida fue la costura. Siempre fue eso y sigue siendo todavía hoy, ¿eh? Decir que muchas veces no lo puedo hacer, pero realmente me ha gustado muchísimo ese trabajo. Vamos a Eh, empezar un poquito por la historia de la familia, de papá y mamá. bueno. ¿Dónde crecieron? ¿Dónde vivían? Y yo viví en Maisonave hasta los 17 años, Ajá. con mamá y papá, siempre con ella y mi hermana, que éramos los únicos de la familia que siempre estuvimos juntos y siempre con ellos. Me casé y quedé con ellos. Ah, mira. Sí. Yo me casé, quedé con ellos y, ¿Eran muy grandes papá y mamá cuando te casaste? y cuando yo, mira, cuando me casé no eran muy grandes. Y mi mamá, ¿qué tendría? Yo cuando me casé tenía 24 Tenía y mi 44. mamá tenía 44 Ah, años. Y mi papá tendría 56 y algo, y chirolita. y 57 porque le llevamos unos cuantos años a mi mamá. El 57. primer tiempo ahí con papá y mamá y después se vinieron a Sí, Realicó. a los 17 años, cuando yo tuve 17 años, porque tenía trabajo para trabajar en la sastrería que había pedido y nos vinimos a vivir acá, porque tanto le daba a mi papá, dice, me da tanto ir a trabajar desde Realicó que de Maisonave, la Ajá, misma la distancia misma tenía. distancia, si no te tendría Así que que traer a nos vos. vinimos a vivir acá, la primera casa que tuvimos fue atrás de la escuela 34. Ay, mirá. Sí. Y ahí fue cuando me hice amiga con la chica de Viglino, con Esther Viglina. Viglino, que fuimos compañeras de trabajo, todo. Sí. ¿Cómo empezó este amor a la costura, a la aguja, el hilo, a coser, a crear, ¿Qué sé yo? a amigarte? Porque viste que no es fácil No, a mí siendo joven. siempre me gustó la costura, siempre. De chica, ¿viste? Es Siempre, que uno vivió, creció de chica viendo a la abuela y a la mamá que cosían, que claro, remendaban, que surcían, que hacían claro, cosas. remendaban la ropa, Exacto. cosían, hacía ropa, mi mamá hacía la ropa para nosotras, ¿viste? Qué Nos hacía la lindo. ropita para nosotras. Y ahí empecé yo con la aguja también a coser y a hacerle ropa a la muñeca. Claro, porque uno empieza Sí, jugando. sí. Después fui a aprender el corte y confesión ¿Con quién aprendiste? en la Academia Teniente por correspondencia. ¿Viste? Sí. Sí, me recibí y todo, ¿viste? Y ahí empecé a coser para afuera, ¿viste? Para gente que me traía costuras, a veces tenía muchísimo trabajo. ¿Qué es dentro de la costura común, normal, lo que más te impactó que pudiste haber cosido? ¿Cosiste vestido de novia? ¿Cosiste cosas así? No, hice vestido de egresados. Hice vestido de Y egresados. eso te llenaría el alma, porque son obras de Son arte las vestidos costuras. largos, ¿viste? Hice a unas cuantas chicas de acá, le hice los vestidos largos. Y en esa época que vos aprendiste a coser, se usaban mucho las mujeres los gorritos. Los gorritos. Los gorritos, Sí, sí. no sé qué otro nombre pueden tener, que tenían como rositas de telas también Sí, armadas. también, sí, con sí, los sí. tules. Los vestidos también eran todos bordados, ¿viste? Porque incluso yo a mi niña se los hacía yo y le hacía las flores aplicadas, bordaba a mano yo también. Claro, sí, porque la Porque mujer tengo aprendíamos muchos todo trabajos, eso. muchas cosas hechas a mano. Que venía de la sastrería y bordaba cosas mías, ¿eh? Y claro, coser tanto para afuera y no coserse para uno. Pero a mí lo que más me gustó es en la sastrería cuando empecé a trabajar.
¿viste? Eso, ¿cuándo empezaste? ¿Dejaste ya la costura de casa? No, cosía igual en la cosía noche igual para de mi noche. casa, sí, Qué para bueno. afuera. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fue tu llegue a la sastrería? Y yo llegué con 17 años, imagínate, todas las que estaban eran todas más grandes. Y ¿Como de 30 más? no, 20 y algo, ¿viste? Sería. Y yo era la más jovencita que entré, ¿viste? ¿Y cuál fue, a qué primera sastrería entraste a trabajar? Primero, esta, de Agostino. De Agostino. Agostino, Salvador Agostino, trabajé un mes. Pero éramos 2 empleadas nada más. La sastrería. ¿En qué lugar de Realicó estaba esa sastrería? Y ahí donde tenía Tolosa la librería. Ah, mira. Ahí, enfrente a Lopusterla. Enfrente a la Ahí era. casi. Sí. Y después de Santiago yo fui, cuando la tenía la sastrería, a donde está la farmacia Realicó. Ah. Ahí empecé, ¿viste? Después nos cambiamos a la otra sastrería. Cuando empezaste en la sastrería de Pedro Santiago, ¿cuántos empleados tenías? Éramos 9 o 10, éramos 10 de ahí. ¿Eran sí, muchos? Siempre fue la sastrería que más empleados tuvo. Y, o sea, Pedro, ¿qué era lo que hacía Pedro? ¿Cortaba? Cortaba los trajes, los sobre todo, ¿viste? Y nos hacía pasar los hilos flojos a nosotros. Él nos marcaba dónde teníamos que armar, él medía, después nos explicaba todo cómo teníamos que ir cosiendo y cosíamos a máquina. Él nos observaba todo. Como patrón, excelente patrón. ¿Sí? Para mí fue un excelente patrón. Y fue porque era un excelente profesor, entre comillas. Entre comillas. Porque te enseñó la otra parte. Yo aprendí un oficio. Claro, aprendiste un oficio. Yo salí oficiala de ahí, saliendo, pegar las mangas de un saco que ninguna mujer de que trabajó con él, de todos los años que él tuvo la sastrería, la única mujer que le pegó las mangas fui yo, de los sacos. Bueno, pero se ve y se siente que vos naciste con esas ganas de aprender en lo que sea costura. El saco era la locura mía, claro. La locura mía era hacer los sacos. Pero feliz. Trabajábamos con las planchas, pesaban 7 kilos, 8. Yo tengo tantos recuerdos de la sastrería. Plancha carbón. Sí. Planchábamos ahí, ¿viste? Pero cosíamos. Uno aprendió un oficio ahí, porque uno se defendió en la vida, viste, después ¿Y Roberto a qué edad empezó a trabajar en la sastrería? Y Roberto, que era menor que yo 2 años, así que tendría 15 años, 14, 15 años. Era medio... Era el hijo del dueño y era con hormiguitas. Claro, y nosotros lo retábamos, vos portate bien porque si no, si le decía a tu papá si hacemos algo mal nosotros, pobre de vos, le decíamos. Después Alberto también, Álvarez también trabajó conmigo. Claro. Contame, ¿te acordás de los que trabajaban ahí? Los que trabajaron conmigo. Primero de todo fue Esther Biglino. ¿Qué parte le tocaba a Esther Biglino? Pantalonera. Elba Beltramo, pantalonera y chalequera. Mira. Hacía los chalecos. Claro, porque tenían trajes con chalecos. Con chalecos. Después estaba Ter Marengo. ¿Viste? Sí. Trabajaba también pantalones, esa chica trabajó conmigo. Rosita Donadío. Sí. Era otra que trabajó de las primeras que yo tuve, ¿viste? Sí. Ubel Guiones. ¿Viste? Hermelinda Róveres. ¿Esos qué hacían? Pantalones también. Hermelinda, sí. Y los sacos éramos, era lo más difícil. Alberto, Álvaro era, yo, Hilda Griotti, también trabajaba, también en el saco, que también me acordé que ella trabajó conmigo. Y salimos casi juntas, porque casi nos casamos casi juntas, ¿viste? Cuando salimos. Sí. Y después que otro varón era Roberto, Alberto y Guiones. Eran los 3 varones que... Guiones. Ese chico después se fue, vivía ahí enfrente. ¿Y ellos, los varones, qué era lo que hacían?
También saco. También Saco. ¿Saco era vos también? También, sí, ¿Vos, sí, sí. ellos tres y alguien más? La Hilda Griotti. Griotti. Después también hacían los chalecos, ¿viste? Elba Beltramo hacía mucho los chalecos. Mucho chaleco. Y después las carteritas esas que van acá en el saco, El bolsillito. las hacía Hilda Griotti también, ¿viste? Después ponerlas entre tela, esas las ponía Roberto, Alberto, yo a veces también, según, porque Claro. viste el saco hacíamos un poco cada uno. Exacto. ¿Viste? Uno le ¿Qué tocaba. era lo más difícil, el saco? El saco. O sea, ¿qué tiempo te llevó digamos de alguna manera, el armado de un saco? Aprenderlo bien. Que no tengan que andar atrás tuyo diciéndote, te faltó esto. No, y meses nomás. Poco tiempo. A lo mejor lo último que aprendí fue las mangas, de pegar mangas, pero después poner el cuello, porque prácticamente los delanteros y los cuellos se hacían a mano, no se hacía a máquina. No. Todo con puntadas escondiditas que vos no veías las puntadas. No veía las puntadas, bueno, sí. entonces eso se hacía a mano, porque primero me empezó con que aprendía los bolsillos, después para armar los delanteros. Sí. Después te viene enseñando cómo tenés que picar la solapa, ir manejándola para que la solapa nunca se dé vuelta. ¿Viste? Entonces tenés que ir trabajándola, ir picando la solapa. ¿Qué es picar? Y pasarle todos hilitos así en crucecitas. Y que eso es, agarras la entretela que tiene de abajo con un forro, con la tela, con un hilo. Sí, pero te tiene que tocar el dedo para que no pase la puntada mucho del otro lado. Claro. Vos no la ves. Claro, no. Que en algunos que no estaban bien hechos, que vos ves traje de sastrerías, veías el puntito. Claro. El puntito quedaba, pero todo intercalado, ¿no? Todo intercalado, ¿sí? Después recortaba la entretela, le ponía una cinta todo alrededor para que no se estire el saco Como adelante. una cinta grosa. Sí, y entonces le hacías un punto cruz a eso. Ajá. Después se hacían las vistas, que son lo que va acá, y viste que todo a mano, desde ahí. No, sí, sí, eran todo. Y las puntas de la solapa tenías que medirlas que quedaran iguales. Claro. Las picos iguales, los que eran difíciles eran los sacos cruzados. Claro, Porque te iba a decir, la diferencia entre el cruzado y el era para que quede exacto, porque claro, si no te tira. Claro, porque ¿sabés qué, Angélica? Que la punta de la solapa era finita y tenía que terminar, pero apenas una puntita quedaba. Y tenías que hacerlo perfecto, sin nada. ¿Alguna vez te tocó desarmar algo de lo que estabas haciendo? Nunca. No. ¿Al resto de los compañeros o compañeras? No tampoco, porque era una cosa que él nos enseñaba y vos le prestabas tanta atención, incluso que le teníamos hasta cierto respeto y que no nos fuera a retar, viste, nada, que no nos llamara la atención, le teníamos mucho respeto. Entonces ahí era que vos aprendías y no había competencia tampoco entre las ustedes, compañeras. Entre las compañeras. Nos ayudábamos una con otra. Eso es lo que o sea, sacando la parte del cuello, que debe ser lo más difícil. Sí. La parte de las mangas, de los hombros, que no queden frunces, que no queden desparejos. Y las puntadas. Era también difícil, ¿no? Eso es muy ¿Había difícil. alguna muy allegada, abocada a que le gustara eso y les hiciera bien? ¿O No, todos hacían todo? la manga no, nadie la pegó, nunca nadie la pudo pegar. ¿Quién la pegaba? ¿Yo? ¿Vos? Yo. Llegué a pegarla. Me dice un día don Pedro, Estela dice, si usted se anima a pegar las mangas, yo le aumento el sueldo, me dijo. ¿Para qué? Bueno, le digo, hago la prueba, le digo a ver si puedo. Dice, yo le voy a marcar dónde va a ir la costura y dónde va a ir la otra costura. Me marcaba con la tiza y entonces yo te ponía la costura de la manga donde tenía la tiza de cada lado. Y ese frunce que quedaba,
usted lo tiene que repartir, pero bien parejito, me No decía. tienen que quedar frunces afuera. Ahora, la puntada que hacíamos y sería de medio centímetro, un poquito más de medio centímetro, todas las puntadas iguales. Claro. No podía ser un hilván largo, todas iguales, pero Para todas repartir para el- repartir partir el la tela, frunzón. los frunces. Entonces él miraba, cuando vos hilvanabas la mitad de la manga, entonces él decía, bueno, a ver cómo la pegó. Levantaba así el saco, la manga caía justo donde tenía la raya él marcada del bolsillo. Sí, claro. Bueno, ahora siga con la otra, dice la otra mitad. Bueno, después en la punta así del caballete acá, ¿viste? Poníamos la sisa, cuando había que coser la máquina, y la planchábamos toda de a pedacitos, de a pedacitos. Sí, porque vos decías ahora, porque yo recuerdo que planchar eran como caricias que le hacían Ay, cuando sí. hacían la... Poníamos así, íbamos poniendo pedacitos así y planchábamos. Corríamos otro pedacito de la sisa y lo otro, todo. Entonces no te quedaba una arruguita de nada. Y cuando la cosías a máquina, la he cosido yo, ¿viste? Y no se tenía que torcer la máquina para nada. Claro. Derecho, que no quedara una... Perfecto quedaba. Qué Ah, lindo, no, hermoso. no. Pero, ¿y qué tipos de hilos usaban? Hilos especiales. Cadena tenía. Pero, sí, la marca cadena, pero Sí, dentro todos de... en carreteles, un tipo de este tipo eran los carreteles. Ahora ya tengo los de... no, a ver esto. Sí, de este tipo. Que eran, claro, eran como si unos fueran hilos especiales. ceras. Sí, Claro. para... No se corta sino más esto, te No, lastimas y la mano. para las costuras. Y para carretel. pegar los botones tenía otros más gruesos. Claro, Y el botón se pegaba con un pie, quedaba con un piecito así, entonces vos tenías que ir poniendo 4 puntadas así iguales. Entonces tenías que pegar el botón y verlo, y después entonces cuando quedaba así, lo enganchabas al botón y le hacías el pie. Enroscabas así y le hacías el pie. Y después le apretabas un poquito, que quedaran todos igualitos. todos igualitos. O sea, que era... Era un trabajo de precisión, como nos decía él. Claro, sí, trabajo de precisión. El trabajo del saco Porque es dale, un trabajo pegás- de precisión, Claro. decía él, un trabajo de lujo. ¿Viste? Nosotros sacábamos un traje por día. Oh, qué maravilla. El fin de semana, los sábados, porque nosotros trabajamos de lunes hasta sábado. Sí, sábado incluido, mediodía o todo el Todo día. el día. Todo el día. Bueno, el sábado nosotros entregábamos 6 trajes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, 6 trajes. Cuando se entregaba un sobre todo, se entregaban 5 trajes y un sobre todo, Claro. ¿viste? Pero siempre se sacó así, y aparte pantalones aparte, solo o saco solo. Y ¿viste? había otra, en esa época, había otra sastrería acá, sí. Y teníamos, cuando estaba Don Pedro, estaba Don Pedro, Alviero, Claro, Alviero. Arturo Menéndez, Arturo Menéndez, Agostino, Burman, Claro que también Alviero tenía- lo nombré, Sí. Alviero lo nombré, el César Pérez y Pedro Raca. Era, 7 sastrerías había. ¿tú, Pedro? ¿Eh? ¿Tú, Pedro? Pedro tuvo la sastrería ahí donde está Chioso. Mirá. Vive, no es Chioso, es... O sea, el yerno Sí, de Chioso. el yerno del Sí. Chioso, ahí tengo la sastrería, en esa donde tienen ellos la casa. Mira. Ahí tuvimos la sastrería. O sea que era muy buen sastre para sacar 6 trajes por semana. Y era el que más empleados tenía, Claro. porque siempre fue 10, 11. Yo los recuerdos que Cuando tengo- yo fui éramos 8. Mi hermana también trabajó un tiempo ahí de pantalonera. Después salió porque se casó de 17 años, claro, ella salió. Claro. Trabajó como 2 años, trabajó ahí de Don Pedro. Estela, ¿y los pantalones? ¿Qué era lo más difícil de la parte de los pantalones? ¿El pinzado, la pretina, La cartera.
Claro, la cartera que tenía que caer muy bien. Sí. Que no hiciera bulto, que no tiraran los hilos, no, que... nada, y todo se sobrilaba a mano, ¿viste? Todo el pantalón era sobrilado a mano, muy chiquitito el sobrilado, todo para el lado que iba el hilo de la tela iba el sobrilado. Claro, no al ¿viste? revés. Si el hilo de la tela iba así, ¿para qué lado? Y si venía para este, tenías que volver para el otro. ¿Sí? Yo el pantalón trabajé muy poco, porque yo directamente me fui derecho al saco. Y anduviste bien en el saco Siempre y quedaste ahí. sacaba. ¿Quién era la pantalonera de oficio de que hacíamos? Elba Beltramo, Esther Biglino, y la chica esta de Rovere, también. Hermelinda Rovere también eran 3 pantaloneras. Y la chica esta de Marengo también, Esther Marengo, era pantalonera. Y en el... Porque como ellas entraban, viste, trabajaban un tiempo, después se iban, o porque o se casaban, o por una cosa u otra, pero yo yo con estas otras 5 chicas estuvimos siempre juntas. Roberto y Alberto son los 2 que estuvieron siempre hasta que yo me casé. ¿Desde qué edad estuvieron Roberto y Alberto? Me imagino. Y 15, Roberto 14. Siempre Estaba en la casa. Siempre. Roberto y Alberto siempre conmigo estuvieron, ¿sí? Yo trabajé siempre. Escúchame, ¿quién hacía los chalecos? Los chalecos los hacía Elba Beltramo y, ¿cómo se llama? Hilda Griotti. ¿Y los sobre todos? Y los hacíamos entre yo, los hacía los sobre todo, Roberto sabía trabajar. Roberto también trabajaba el saco. ¿Se hacía mucho sobre todo? Porque sí, hubo una época que era de mucho alcance. Siempre, sobre todo muchísimo. Muchísimo sobre todo, claro. Y era una tela especial, sí. Para colmo eran largos, en esa época se usaban bien largos. Sí, que las telas especiales de la sastrería, esas no las encontrás en ningún lado. Sí, es cierto. Las telas de sastrería eran telas de sastrería. Las de sobre todo, viste esos espigados que venían. Unas telas hermosas traía. Ay, don Pedro tenía la vitrina siempre... Ay, sí, me parece que la estuviera viendo. Llena de piezas. De piezas y las que tenía guardadas adentro, sí. Las entretela y todo. No, todo. Y la Mirta era chiquita cuando yo trabajaba ahí. Claro. Uca mía, ¿dónde está? Decía ella siempre. Ay, esa Mirta. No, con Roberto sí trabajamos mucho. Roberto son todos buenos compañeros, fueron, todos. Alberto, se hacía un clima... Las chicas todas iguales, todas muy... No había competencia. No, todas muy compañeras. Y vos entraste ahí muy jovencita, noviazgo y casamiento, estando trabajando en la sastrería, ¿no? No, yo con Pedro empecé a andar de novio cuando tenía 17 años, sí había empezado a andar de novio, después nos dejamos. Pero después cuando 22 años más o menos tenía, claro, sí, 17. ¿Ya te habías ido de la sastrería? No, estaba en la sastrería. Todavía estaba en la sastrería, anduve como dos años, anduve de novio con él, pero estuve un año en la sastrería andando de novio con él. Que todavía todos los chicos me cargaban. Claro, me imagino. Ay, el Roberto, era terrible porque me hacía volver loca. No, era así. Uno no lo puede imaginar de otra manera. ¿Y cómo fue tu casamiento? Contanos un poco tu casamiento. Mi casamiento fue así íntimo acá en mi casa. Ajá. Me casé en Huinca yo. ¿Viste? Por civil acá y por iglesia. ¿Por qué te casaste en Huinca? Porque mi cuñada no quería ir a la madrina y no quería que nos casáramos acá. Hizo que nos casáramos en Huinca, y como era la madrina... Y ella estaba en Huinca. Claro, ella quería ir a que nos casáramos allá en Huinca. Y mi cuñado fue el padrino de casamiento, el Tito. Che, y contanos un poco de tu noviazgo con Pedrito Raca, ese Pedrito que uno lo tiene en la retina todavía, en el alma.
Contame un poco, ¿cómo fue? ¿Anduviste muchos meses de novio, muchos años? 2 años anduve. 2 años. 2 años. Ujú. Sí, 2 años. ¿Cómo fue ese noviazgo? Y lindo, porque muy bueno era, muy bueno. Fue una persona muy buena, muy compañera, ¿viste? Que es lo importante, ¿no? Sí. Y Ser yo, compañeros. claro, cuando nos casamos yo trabajé 1 año y algo ahí con él en la sastrería, Ah, claro. claro, y Ya saliste no, más de... estuvimos, porque después cuando fuimos a la Giralda, salimos para irnos, dejó la sastrería cuando ya viste que había empezado a aflojar el trabajo de la sastrería, porque Sí. empezó la confesión. Claro, ¿Viste? parecía mucho más económico la ropa hecha para Claro, y hombres. entonces a él lo fueron a buscar de la Giralda, de ahí de Sportivo, para que fuera Sí. a atender la cantina, si quería agarrarla. Le dijo que, me dice a mí, ¿a vos te gustaría? Y probamos y nos fuimos. Está bien. Teníamos mi niña de 4 años cuando fuimos a la Toda Giralda. una vida en la Toda Giralda. una vida. Siempre. Yo pienso en él, 10 lo años, nombro 10 y años. lo veo atrás del mostrador de la cantina. 10 años en la Giralda estuve. ¿Y qué anécdota tenés de tus trabajos? Especialmente de la Giralda, que fue otro rubro totalmente opuesto a lo que venías haciendo, La ¿no? Giralda fue de mucho trabajo, unos clientes buenísimos. Teníamos una mesa que era de todos los días, ¿viste? De todas las noches, que era Ernesto Toral, El abuelo Ernesto con... Carlos Truco, Claro, Pacho Cantarela, sí. Fermín Pastoriza, Chacho Luiset. el Chacho Loisé también. ¿Y cuál era el otro? Y se sentaban ahí al lado del espejo ellos. Y ¿Sobre ahí aquel lado? de aquel lado. Ah. Y ellos observaban todo. Ah, pero qué clientes de todas las noches. Todas las noches fueron clientes de la Giralda. Personas excelentes, viste, buenísimas. Y uno, viste, tiene recuerdos de todos ellos. Y ¿viste? sí, no, más vale. ¿Viste? O sea, toda la gente que pasó Yo trabajando pasé al lado de una. mucha gente conocida, mucha gente. Y después siguió el bowling y ustedes seguían ahí, ¿no? Y después fuimos al bowling, también los llevamos para el Lo bowling. llevaron ellos. lo llevaron para el Todos bowling. al bowling. Sí. Ay, me el acuerdo. bowling. 5 años. Qué tuve. hermoso. Ahí cuántas parejitas hicimos, Qué lindo. cuántos novios se hicieron ahí. Claro, y aparte que... Que venía gente, viste, de Huinca, de Pico, de Luigi, Sí, de todos de lados. todos lados Porque venía. no había en la zona. En la Después zona no fue- había cancha. Después hicieron el Luigi, hicieron Claro, el Huinca. teníamos Huinca y acá, que de Huinca venía cualquier cantidad de gente, Sí. ¿viste? Pero después ya se hicieron en la zona. Pero si yo me Sí, acuerdo que en esa época... Sí, Ustedes ya estaban casados, nosotros andábamos de novios. sí, ustedes andaban en la- Claro, y que era... Y los grandes bailes deportivos. Ah, eso. Los grandes artistas que traían y ustedes estaban Eso, en la va, en cantina. la cantina. El cine, lo que era. La salida del cine en el intervalo. El cine, la cantidad de gente que iba. Cualquier cantidad. Era, claro, es todo Sí, Luciana, distinto. total. Los bailes, todo distinto. Ahora eso no hay. ¿Viste? ¿Tenés alguna anécdota de los intervalos del cine? Porque todo el mundo eran 5 minutos y todo el mundo quería llevarse el paquete de pastillas, tomar algo. Ay, tomar- era un batifondo. Era un porque se te batifondo. juntaban todos. Peor era cuando los helados. Ay, los helados no dabas abasto a despacharles helados porque ahí te tocaban la chicharra, pero nosotros se le tardaba un poco de llevar a Sosa y a Don Rizo lo que llevábamos arriba para tomar, entonces mi cuñado estaba preparado, ¿viste? Y cuando más o menos íbamos terminando le decimos, ahora anda a llevarle, y salía, entonces nosotros terminamos en el intervalo. Porque Pero ellos te tocaban yo me la... acuerdo que era un mundo de gente. Unas épocas. Y traían unas películas maravillosas. Hermosas. Con mucho gusto. Ahí estaba Rizzo. Rizzo estaba que Don elegía. Eduardo Riz. Y el El Chuchi. Chuchi.
El Chuchi era el presidente cuando nosotros estuvimos Claro. sí, de la comisión. Elías Sago. ¿Eh? Elías Sago. Elías Sago, Alberto Sago, toda esa gente. Sí, gente que ya, bueno, y Gente qué lindo que las podamos recordar y sí, bien, yo las ¿no? recuerdo, sí. Y bien, Sí. porque son gente que todos han puesto para ese club de sus amores, Sí. de su corazón, hasta casi la vida, porque todos trabajaban codo a codo Sí, realmente. sí. Qué maravilla. Muy lindo, muy lindo. ¿Cuál fue el último trabajo que tuvo tu esposo El último que tuvimos, el cruce, en el cruce? claro, cuando fuimos al cruce. Ajá. Después, después, cuando ya nos vinimos del cruce, ya estuvimos 2 años más en la Giralda. 2 años más en la Más Giralda. O en la sea que el Giralda. último trabajo fue en la Giralda. Claro, y después ¿Qué eran ya cuando estaban las canchas en la Giralda, donde se hacían los bailes? No, de básquet no, había canchas. No, acá en la canchita estuvo también Pedro, en la canchita ahí donde está ahora el club, Donde está el club esportivo. ahora, que las Claro. de Pagle, Las ¿te de acordás? Pagle, Que sí, estaban por ahí, eso. que las sacaron Sí, ahora. Sí. Bueno, y después el último trabajo que hizo Pedro fue la boletería del colectivo La Estrella. Sí, me acuerdo. Que Si le habré comprado pasajes Sí, para sí, el... sí. para- lo puso la Norma, la señora del... de Álvarez, de Ricardo. Álvarez, de Ricardo, le dio ella, le dio el trabajo ella, sí. Sí, me acuerdo. Sí. Trabajó ahí el último trabajo y levantaba quiniela, ¿viste? En el Wow. tiempo que levantaba quiniela. Que se levantaba 500. Y con tanto entusiasmo con ese fútbol que él esportivo lo llevaba En el alma. en el Realmente alma, en el alma. y el fútbol lo llevó. Cuando salió campeón esportivo en el 94, cuando falleció Pedro, Carlitos Ordóñez vino y me dice, si usted no se enoja, le traigo eso para que tenga de recuerdo. No, le digo, ¿por qué me voy a enojar? Tu sueño se cumple. La firma de todos los jugadores que salieron campeones. Ay, mirá qué lindo. ¿Viste? Se lo pusieron a Pedro y se lo trajeron. Me lo trajeron a mí. Vino Carlito, tocó el timbre y me dice, 1994. yo le traigo una cosa, me dice. Si usted no se ofende Sí, viste, porque y uno me no lo sabe. recibe, dice, yo se lo traigo, dice, para que lo tenga, pues, porque Sportivo, Pedro no lo alcanzó a ver, Sportivo campeón. Y lo trajo, ¿eh? Ahí firmado por todos. Y yo me trajeron 2, porque otro me lo habían traído también, todo firmado también. Y yo se lo llevé, pero Sí. me lo estropeó el sol, entonces digo, no, este me lo guardo acá y Emilio no, dice, déjalo abuela, dice, de recuerdo, dice acá. Sí. Hicimos un pasaje de la vida por todos lados. Y la infancia tuya, ¿cómo fue? Allá en Maisonave, ¿no? Maisonave. Contame, ¿qué juegos, qué gente, Ah, qué escuela? A la escuela era 34, la de Maisonave, ¿no? Sí. No. No, 34. 28. Augusto Bravar, sí. Contame cómo fue tu infancia. Sí, yo fui de... ¿Ustedes cuántos hermanos eran? Éramos dos hermanas. ¿Dos hermanas? Sí, porque 2 son fallecidos. Contame cómo fue esa infancia. Linda, una infancia. ¿Qué juegos había en tu época? Y jugábamos al tejo, a la escondida, ¿Al huevo podrido? al huevo podrido, Rayuela. a saltar, Claro. ¿viste? Rayuela. Al otro, como es ese que esconde el pie. Ah, no sé. Raspa y esconde el pie, que nos sentamos y nos contaba y el que quedaba tenía que salir, no me acuerdo. Mira, tantos juegos hacíamos, pero lindos, sanos. ¿Sanos? Sí, y tenía una infancia linda porque éramos muy compañeros todos en la escuela. Muy compañeros, ¿viste? ¿Quién fue tu mejor compañero o los compañeros que viste que uno son todos compañeros de uno en el grado, Sí. pero uno tiene más afinidad con una compañera o con un compañero Y yo que era con otros? muy compañera con Mirna Pildain, Ah, Coca mira. Cesarego, Mira. fuimos juntas.
Yamil Amado, que también fue conmigo, Raúl Ochoa, los que salimos de sexto son los que más me acuerdo. Claro. Remolequio, Ajá. éramos 8, 3 mujeres y 5 varones. Y la señora Magdalena de Cantarela fue la maestra de sexto. Claro, sí, que tenemos su historia de vida también. Sí. Y siempre viste que ¿Qué es lo que más te resalta cuando vos volvés mentalmente a tu infancia, a la época escolar? ¿Qué es lo que más viste que a veces nos quedan recuerdos vivos, nos aparece esa imagen o ese sentimiento? Y la que más me acuerdo, viste, de cuando la maestra, que la tuve en cuarto y en quinto, la señorita Bayauri. No, esa recordación a Magdalena también, pero la tuvimos poco a ella porque como ella estaba embarazada, Sí. viste, fue Nilda Mauri a darnos clase en sexto grado. Pero una infancia linda tuve yo. ¿Y la época de señorita, a qué edad empezaste a ir a los bailes? 15 años. 15 años. 15 Esperábamos años. los 15. Santana. Empezó Ay. bailando en Santana. ¿Quién fue tu primer bailarín? Contame. ¿Quién querés que te pueda decir que fue mi primer bailarín? Pedro. Pedro. Ay, pero ese petizo. Porque, Ya te tenía en la retina vos. vos sabés que con la coca Sarego vendíamos números de los bombones. Me imagino las dos, juntas Las dos. dinamita. Nos daban los numeritos, viste, eso que se vendía, Sí. y vendíamos números, Y me acuerdo siempre que estaba toda la barra de los de Realicó. Claro, que fueron Y siempre entonces famosos. nos preguntaron, ¿cuándo empiezan a bailar, chicas, ustedes? 14 años tenía. El año que viene para Santana nos dejan recién empezar a bailar. Bueno, dice, yo voy a venir y voy a bailar con vos. Dicho y ¿El hecho, Pedro? vino y bailó el primer baile conmigo, primer pieza conmigo. Pero yo después bailaba con todo. Y más vale, uno quiere disfrutar A mí me y encantaba el divertirse. baile. Épocas de orquesta. ¿Qué La la Nobel, La Nobel, ¿qué más? la Nobel. La Nobel era la que venía La Nobel. en toda esta zona. Sí, la Nobel era la que iba ahí. Antes iban las de Winca, no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, esas no. orquestas de Winca. Y de la época de la fiesta del sol, de la fiesta del trigo, ¿te acordás? Sí, O la fiesta de Santa Ana, ¿cómo era las una de fiesta de Santana Santa Ana? eran hermosas, gente de todos lados. Eran muy famosas. Muy famosas. Lo único que cuando ya después no se hicieron más, viste, por la muerte de Eva Perón, que fue justo ese día, Sí. ya no fueron más las fiestas de antes. Pero Santana en esos galpones de chapa era una hermosura eso. No Sí, sentías el porque en frío. esas épocas se hacían todos los Ay, fiestas, los pero bailes en los era los galpones un mundo de ferrocarril. gente de todos lados, Sí, yo me acuerdo. porque eran Yo era re chica y me acuerdo famosos. que re escuchaba los famosos. bailes de Santa Ana, se nombraban por la radio. Y yo cuando vine acá a Realicó, que me vine a los 17 años, volví a la fiesta de Santana a los 17 con mi hermana. Y después no fui nunca más. No fui más porque viste que hacen almuerzos, viste, Sí. todo eso, cena. Ya dándole una vuelta así a toda esta vida azarosa y hermosa que has tenido, de trabajo, de amor, de disfrute, te tocó la etapa de ser abuela también. Mis nietos Y fueron bisabuela. bisabuela. Bisabuela, una bisabuela hermosa y joven y vital. Contame, ¿cómo lo viviste la llegada de tu primer nieto, de tu bisnieta? De mi primer nieto fue la locura. Casi dimos vuelta a la clínica ese día. Viste que a todos los abuelos nos pasa lo mismo. Ay, para colmo el doctor Arozarena nos ponía luz rosa, después nos sacaba la rosa, nos ponía celeste, rosa, celeste, precioso, Emilio, Emilio que hoy tiene 32 años. Claro. Claro, y después nació a los 13 meses Agustina. Que cuando Emilio tenía 13 meses nació Agustina. Seguidito. Acá en esta casa vivieron ellos dos. Hermosa. Nacieron acá los dos, estuvieron acá viviendo los dos. Después vino Marquitos
Ay, Marquito, yo le digo Claro, Marquito. Marquito es el más chico. No, Camilita. Camila la más Claro, chiquita. son 4. 4 tiene mi niña. Y Mario. Y la nena, la bisnieta. Y la bisnieta que es un sol. Esa me tiene loca. Aparte es muy dulce. Es tan buena, tan dulce esa nena. Es igual que la mamá. Ay, Es sí, una sí, dulzura. sí, sí. Parecen hermanas con la madre. Qué lindo, sí. Es divina esa nena. Divina. Pues es un cierre a todo lo vivido sí, y a sí, todo sí, maravilloso, sí, sí, porque sí. los que podemos tener el lujo de El ser lujo. abuelos, Así les digo yo. es algo increíble. Siempre le digo, te veré a los 15 años, Lucía, le digo yo. ¿Y por qué no? Sí, ¿Por qué abuela, no? abuela Toti, ¿Cuánto sí. tiene Lucía? 13. ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo pero que uno, no? viste, Sí, la sí, vida, bueno. no sabe, no la Dios, tiene. el hombre propone y Dios Sí. dispone. Uno Bueno, que- Estelita, la verdad que desearte lo mejor, Bueno, gracias. lo mejor, agradecerte Muchas gracias por haberme infinitamente, hecho esta entrevista. pero bueno, agradecerte con el alma, desearte lo mejor, que si hay algo que Gracias. no hayas cumplido, que lo puedas cumplir. Que lo pueda cumplir. Y que disfrutes. Creo que he cumplido todo lo que tenía que... Creo. Uno siempre quiere un poco más Por hacer ahí, cosas, viste, tenés tus altibajos, viste, por ahí que... bueno, pero tenés tus una familia recuerdos, hermosa que viste, está tengo una permanente. familia linda, Sí. hermosa. Uno No. tiene que vivir recordando, pero no quedarse viviendo en los recuerdos No, tampoco. no. Yo ahora vivo por ellos, por los chicos, viste, qué sé yo, por los chicos. Por los La chicos. menina se va a poner celosa porque, pero Pero yo, es así, los chicos es para así, mí son es todo. así, es así. Son la luz de mis ojos. Son. De- La nena esa me tiene todo, yo los quiero a todos por igual, viste.